bueno, una vez que tenemos seteada nuestra grabación, podemos pensar en otras cuestiones más. Volvemos al tema de la producción. Muy importante aplicar los consejos de grabación según el dispositivo que se use y siempre cuidar distancias, el plano que quiero, no es lo mismo este plano que este plano que este plano. Y si me estoy moviendo durante toda la grabación, puedo llegar a tener algún que otro problema después. Por eso, ser constantes en la forma que grabamos. Usar las referencias visuales de las apps que estamos usando. Ahora vamos a pasar a ver el editor y vamos a ver que tenemos algo que se llaman los búmetros y que son los indicadores de volumen. Entonces, tal vez si me estoy familiarizando todavía con esto, tengo una indicación visual súper clara a la cual hacer referencia y la cual mirar a la hora de empezar a entender cómo funciona esto del sonido. Muy importante en todas las grabaciones, cuidar la relación señal-ruido. Esto también se aprende mucho probando. No es nada complicado, pero eso está por ahí entenderlo. Esto significa la relación de potencia que tiene la señal con respecto a la potencia de ruido. A ver, ¿en qué volumen está mi voz y qué volumen tengo debajo de sonido que puede llegar a ser un problema? Por ejemplo, en las casas solemos grabar y a veces no tenemos en cuenta que, por ejemplo, hay una heladera en la otra habitación que está haciendo ruido o en la misma habitación donde estamos, que puede llegar a haber un aire acondicionado, cualquier cosa que pueda estar emitiendo una fuente de sonido que en general es bajo y que tal vez en ese momento no lo tenemos en cuenta y cuando escuchamos la grabación está sumamente presente. Se puede intentar limpiar, pero todo lo que tiene que ver con ecualización, con sacar cosas sobre todo, significa que le estoy quitando frecuencias y medio que me estoy cargando la calidad de ese audio en pos de arreglar un ruido que tal vez con una cuestión de producción lo podría haber solucionado, que es elegir otro lugar de grabación o elegir otro momento, en tal caso. Y otra cosa importante acá es tener en cuenta la diferencia entre la ganancia y el volumen. Esto sobre todo a la hora de editar. Pero pensemos una cosa. Ganancia le decimos a la amplitud que tiene la señal que entra. En este momento yo estoy hablando, estoy emitiendo un sonido y esto está siendo transducido por el micrófono en corriente eléctrica. Esa corriente eléctrica que se ve reflejada en el programa es la ganancia. Una vez que eso llega, digamos, al programa, después yo puedo manejarle el volumen, que podría ser lo que sale. Entonces, tengo que saber que siempre tengo que tener una referencia. Y por eso acá me ayudan mucho las referencias visuales. Si yo estoy escuchando, monitoreando a un volumen muy alto, tal vez crea que estoy hablando a un volumen muy alto y después cuando vea reflejada esa grabación al lado de una cortina, por ejemplo, me doy cuenta que está sumamente bajo. Entonces tenga que subir el volumen. Cuando suba el volumen, no solamente voy a subir el volumen de mi voz, sino que voy a subir todo el piso de ruido con eso. Y eso tengo que tener cuidado. Digo, no solamente una cuestión de cuánto abro la ganancia, sino de incluso cómo tengo que locutar según el lugar en donde estoy, para no tener grabaciones muy bajas de volumen, que después tengan pisos de ruido muy altos, ni tampoco que estén pasadas, que estén saturadas. También ya lo vamos a ver ahora junto con el programa. Pero son dos cosas o dos límites que debo intentar evitar. Ni el límite de grabar muy bajito, cosa de que cuando tenga que subir el volumen me levante un piso de ruido, ni tampoco el límite de hablarle tan cerca o tan fuerte que rompa el audio, se rompa la señal, se deforme, se genere esto que se llama distorsión o que conocemos como saturación de la onda, y de esas cosas medio que ya no puedo volver. Porque sí o sí voy a tener que ponerme a ecualizar muchísimo, gastar mucha energía y tiempo en eso y probablemente el resultado no sea óptimo. Otra cosa que es importante es que seamos cuidadosos y prolijos con los archivos. Tengo que tener en claro en dónde estoy grabando y cuidar la ruta de ese archivo. Esto aplica tanto para computadoras, para grabaciones en simultáneo cuando estoy en internet, como para también los dispositivos.
Hay algunas apps que son súper claras, pero hay otras que conviene investigar dónde me guardan los archivos y para eso es importante también nombrarlos. Tener un orden, tener una carpeta donde voy a poner todas las cosas, nombrar a los archivos, aunque parezca una cosa que está de más, es importante porque también muchas veces en las producciones no trabajamos solas o solos, sino que trabajamos en equipo. Entonces, que las cosas estén con el nombre que tienen que tener me van a evitar muchísimos dolores de cabeza, sobre todo a la hora de tener que localizar un archivo, que son cosas que suelen pasar, que estoy trabajando en un proyecto, se quedó un archivo sin conexión, lo tengo que localizar y no sé en qué carpeta estaba o no tiene un nombre claro. Bueno, nada. Probablemente me puedo ahorrar muchas cosas si tengo ordenadas y todas las cosas que son de ese proyecto en el mismo lugar. Otra cosa que puse a tener en cuenta es saber con qué registros cuento para armar luego el producto final. Esto lo digo en pos de que imaginemos, sobre todo si tenemos material de archivo, cómo puede llegar a quedar ese producto y qué requiere de mi grabación las cosas que ya tengo. Básicamente es eso, es para tener en cuenta los tonos, los planos sonoros que necesito en función a lo que ya sé que quiero que esté dentro de ese producto también. ¿Por qué? Porque lo que voy a buscar, tanto entre música y voces, entre música, efectos y voces, entre ambientes y lo que sea que tenga, es un balance. Así que ser conscientes de cómo juegan todos estos elementos. Para la postproducción, cosas muy importantes es usar siempre una referencia. En este caso les recomiendo que no usen como referencia la música. La música está comprimida, tiene muchos procesos en general, hay muchas cosas sonando al mismo tiempo y eso le da de por sí un volumen mucho más alto que puedo tener tal vez en un podcast. Pero sí, descárguense en podcast que les gusten cómo suenan y tengan eso como referencia visual, cuando lo abran en el editor, una referencia visual, una referencia de volumen, para saber a dónde quieren llegar. Hasta que vayan entrando y conociendo y por ahí familiarizándose más con y también decidiendo qué es lo que les gusta a ustedes, está bueno trabajar con referencias de calidad para tratar de emparejar lo mayor posible nuestros audios y empatarlos con esos que tenemos de referencia. Esto es muy importante si usamos auriculares. Los auriculares en general, cuando los conecto a nuestra computadora para editar, suenan en un volumen muy alto. Entonces tengo que bajar el volumen. Y a veces eso también hace que pierda referencia. Porque a veces algunas personas al principio, al no tener esta conciencia, lo que hacen es empezar a bajar el volumen del audio y quedan audios muy bajitos porque el monitor del auricular estaba al 100. Entonces seteo mis auriculares con una referencia que me parezca agradable y luego voy a editar mi audio con ese volumen puesto en el auricular, con ese volumen puesto en los parlantes que esté reproduciendo, sabiendo más o menos de que hasta dónde tengo que llegar, digamos. Si no, la referencia es muy fácil que se me pierda, tanto para abajo como para arriba. Una cosa sumamente importante a pensar, cuando me siento en el editor, cuando ya grabé y tengo allí mi montaje listo para ser encarado, es que debo pensar en capas. Y acá, por ahí me puedo llegar a entusiasmar con las capas y a sumar muchas capas sonoras, pero tengo que saber que aunque eso puede ser muy interesante, la capacidad de nuestro cerebro es finita. Entonces, tantos o muchísimos planos por ahí pueden llegar a marearme o puedo empezar a percibir todo como una suerte de ruido y no los sonidos en sí. Entonces también tengo que tener un balance con la cantidad de elementos que quiero que suenen al mismo tiempo y diferenciar muy bien cada plano que va a ocupar este elemento para que sea algo inteligible. Esto me implica, además, pensar las relaciones que tienen estos planos entre sí. Si necesito que mi voz vaya al frente, ¿qué pasa con lo que está sonando después? ¿Qué pasa con la cortina? ¿Qué pasa con el efecto? ¿Qué pasa con el ambiente sonoro que tengo? Y acá otra cosa importante que tengo que tener en cuenta es la estructura de ganancia. Esto es, cada vez que yo dentro de mi editor multipista pongo una pista detrás de la otra, estoy sumando volumen de salida. Entonces tengo que trabajar con los volúmenes
de forma acorde a que cuando todo esto se exporte en un archivo final con una mezcla, no esté saturada, no esté deformada. Y sobre todo, algo que suele pasar al principio es no trabajar con las voces al palo, digamos, y con la música muy fuerte, muy cerca del cero, porque voy a tener después problemas cuando lo exporte, sino más bien bajar el volumen de la música hasta empatarlo o ponerlo al nivel que necesito en relación a la voz. De última, después puedo optar por subir el volumen de todo el audio, pero intento no subir los volúmenes o no trabajar con muy poco margen entre los números negativos y el cero, porque recuerden que el cero es mi límite. Si yo me paso del cero en el audio digital, empiezo a distorsionar. Entonces, a menos que sea buscado ese efecto, debo saber que eso puede traerme problemas, tanto a la hora de exportar un audio como a la hora de grabarlo. Entonces, siempre cuido estar un poquito más lejos del cero, que nada pique en rojo, ni en naranja, ni en amarillo, sino más bien intentar manejarme dentro del verde, que van a ver que es un color universal que manejan casi todos los búmetros a la hora de medir el volumen. Vamos ahora sí a ver algunas cosas en el editor. Para este ejemplo les traje el Audacity, que es un software libre con el cual me parece que muchas de ustedes probablemente tengan acceso y puedan trabajar con él. Bien, aquí estamos dentro del Audacity, que es el editor de sonido que les comentaba. Es un editor de sonido que es libre, lo pueden descargar desde su web y me da la posibilidad de trabajar montajes en multipista. Este programa también me da la posibilidad de grabar voces, como están viendo a medida que yo hablo. Aquí me marca el nivel de grabación y aquí me va a marcar el nivel de reproducción. Esto es el famoso búmetro al cual les recomiendo tenerlo siempre muy presente. ¿Por qué? Porque esta es una indicación visual de con qué volumen estoy entrando. Entonces me permite medir si no estoy en un volumen muy bajo o si no estoy, por el contrario, en un volumen muy alto, donde pueda llegar a molestar la grabación. Entonces, en este caso, este programa todos lo tienen de diferentes formas, pero este programa me permite asignarle una entrada de grabación. En este caso yo selecciono esta placa que es la que estoy utilizando para grabar y me dice si quiero grabar 2 canales o 1. Como estoy grabando una voz, elijo 1. Y directamente en este caso, en este programa, dándole al botón de REC, como verán ya se está formando la onda que hace mi voz, que es la representación gráfica de mi voz. Ahora, volviendo a algunas cosas que hablamos antes, tengo que tener cuidado más o menos de no irme mucho de plano. Aquí pueden ver además cómo se marca claramente en el programa la dinámica de cómo entra mi voz, ni tampoco llegar a hacer esto de forma de que me sature. Esta, como ya escucharon en la grabación, no va a sonar bien. Voy a darle stop. Y pasa otra cosa. Si yo me voy mucho de plano, va a sonar raro, seguramente, pero tengo la posibilidad de aumentar el volumen, sabiendo que subo todo el piso de ruido también. Aquí, particularmente, lo que pasa con esto es que me dejó de dibujar esta onda sinusoidal haciendo este dibujo redondeado, sino que es lo que llamamos que me corta la información. Deja de dibujar y tampoco llegar a hacer esto de forma de que me sature. Esa es una grabación completamente saturada y no tengo mucha vuelta atrás. Decíamos, ¿puedo mejorarlo a través de la ecualización? Sí, a mí me parece que es realmente mucha energía la que tengo que poner en intentar arreglar esto a través de una ecualización antes que hacer otra toma con la distancia necesaria del micrófono o con una ganancia apropiada, que también puede pasar que no estemos monitoreando correctamente la entrada, no le estemos prestando atención y entonces abramos de más, podríamos decir, esta entrada de energía que me va a dar como resultado una onda saturada.
Lo que les voy a mostrar ahora no va a ser mi grabación, que la voy a cerrar, sino lo que pasa entre estas dos cosas, que es una voz y una cortina musical. Ya visualmente tengo la información de que la cortina musical va a estar a un volumen muchísimo más grande. Es una cuestión que tiene que ver no solamente con que esto es algo que viene pregrabado y es música y tiene muchos procesos, sino que aquí hay muchos instrumentos musicales. Cuando yo voy sumando pistas una arriba de la otra, voy sumando ganancias, es decir, se va generando una onda mucho más compleja y rica, y aquí simplemente tengo una voz registrada con un micrófono. Entonces, si lo escucho, pasa esto. Esta mujer se llamaba Jigon Sassi. La música está completamente por encima del nivel, entonces, por supuesto, tengo que reducir. Puedo reducir bajando el volumen, puedo reducir desde la ganancia del canal, por ejemplo, puedo probar qué pasa en menos 19. Intervenir en las charlas con ánimo de conciliar. Se empieza a escuchar mejor. Y siempre les recomiendo esto, ir hacia abajo. ¿Por qué? Porque estos canales, como decíamos, van generando una suma de volúmenes. Entonces, si yo intento subir el volumen de la voz para que quede a la par de la música, probablemente tenga muchos problemas, porque además la música en general está casi siempre llegando a este cero, que es nuestro límite. Entonces no tendría límite para trabajar aquí. En cambio, si yo bajo el volumen, trabajo bajando el volumen de las cosas en relación a mi voz, en este caso es una voz que tampoco está a un volumen bajo, sino que está bien trabajar con este volumen de voz, me da muchísimo más espacio a la hora de trabajar. Este programa trae esta herramienta que es para trabajar los envolventes y me permite hacer nodos. Aquí yo ya tengo unos nodos. Si le hago clic, tengo otro nodo y le puedo decir que vaya disminuyendo el volumen e ir dibujando una onda más similar a lo que necesito. Esta mujer se llamaba Jigon Sassi y por ser la anfitriona tenía la oportunidad de escuchar las conversaciones de esta forma yo trabajo las transiciones entre una cosa y otra y puedo ir dibujando literalmente el volumen que necesito. Esto a gusto personal, por supuesto, pero siempre teniendo en cuenta esta relación. La relación en este caso está dada por mi necesidad de tener una voz en primer plano y una música que acompañe detrás. Como estos dos elementos son muy simples que yo estoy mostrando, pero puedo empezar a pensar muchísimas más complejidades. Puedo empezar a sumarle efectos, transiciones, otras músicas, y todo eso tengo que ir balanceando. No se olviden que otra gran herramienta tengo, además de mis oídos, por supuesto, que son las principales. Se la recuerda como madre de las naciones. Es el de esta forma yo trabajo las transiciones recién entre una cosa y otra, y puedo ir dibujando literalmente. Entonces, ¿por qué? Porque aquí hay un pico. Probablemente me convenga bajar un poco y seguir trabajando este volumen de la música, incluso aún un poco más bajo, para que no esté tan cerca del cero, tenga menos posibilidades luego de llegar a saturar, y por supuesto una vez que lo termino, en todo caso puedo ir a por la opción de subir el volumen total del audio una vez que lo tengo editado. Otra recomendación para recordarles, siempre tengan un audio de referencia. Fíjense a dónde pica el audio de referencia y lo comparan con lo que están haciendo. Bien, a modo de repaso, ahora queda decir solamente que en esta postproducción tenemos que pensar en los dispositivos de escucha donde se va a reproducir el audio. Esto lo digo también por una cuestión de experiencia personal, donde tal vez muchas veces queremos hacer algunas cuestiones que tienen que ver más con la experimentación, sobre todo cuando empezamos a indagar más en la edición y empezamos a jugar mucho con los planos, con el paneo, si están a la izquierda o a la derecha las cosas. Yo tengo la posibilidad de jugar con todo esto, pero sepamos que, sobre todo los podcasts, probablemente van a ser escuchados en dispositivos celulares, en notebooks, y tal vez los parlantes o los dispositivos de reproducción no van a ser los más fieles. Entonces tal vez haya mucho de esa textura que se puede llegar a perder. Esto no es para desanimar a que prueben cosas, simplemente es tenerlo en cuenta para, hasta diría, esforzarse un poco más y tratar de sacar nuestros
nuestros audios lo más limpios posibles y con la mejor calidad sonora para saber que donde sea que los podamos reproducir, suenan bien, suenan agradables y la gente se quiere quedar escuchándolo. Otra cosa que voy a repetir hasta el cansancio, amigarnos con el búmetro. Veamos estas mediciones de volumen, tengámoslas en cuenta, incorporémoslas para manejar la relación de volúmenes que tenemos dentro de una mezcla e incluso a la hora de grabar. Usar todas las referencias visuales que me ofrecen las estaciones de audio digital y empezar a hacer relaciones con lo que escucho. A medida que va pasando el tiempo, voy entendiendo lo que voy viendo, la onda que veo que se genera, empieza a cobrar otro sentido para mí y probablemente ya hay cosas que no tengo que estar tan pendientes. Pero hasta que eso pase, apoyémonos también en todas las referencias y en todas las indicaciones que me traen los programas o las apps de grabación. Y grabar mucho y si hace falta, volver a grabar todas las veces que sea necesario. Y jugar, también por supuesto, dense el lugar a jugar, porque es una herramienta súper divertida y ya que estamos en el mundo de los podcasts, tenemos la posibilidad de grabar y regrabar, todas las veces que sea necesario, así que los animo a que vayan por este camino.